todos, este es un borrador del trabajo de esculturas geométricas que debemos de presentar en el mes de mayo. En primer lugar, debemos de repasar las instrucciones del trabajo. Las instrucciones debéis de leerlas porque la escultura que diseñéis debe de ser a escala y después tenéis que tener en cuenta que tiene que caber en una rotonda de 30 metros de diámetro. También tenéis que tener en cuenta que la maqueta que construyáis tiene que cumplir unos requisitos, ya que como mínimo tiene que incluir un prisma, una pirámide, un cuerpo de revolución y algunos detalles realizados con figuras planas, al menos 2 figuras planas, o sea, pues un triángulo, un cuadrilátero, un hexágono, un círculo, cualquier tipo de esas figuras. Y cuando la hagáis no tiene que ser muy grande, sino que sea fácilmente transportable. La otra parte fundamental del trabajo es la parte que tenéis que entregar por Classroom. La parte que tenéis que entregar por Classroom lleva un formulario completo de áreas y volúmenes, los cálculos del área de toda la maqueta, los cálculos del volumen de toda la maqueta. Tenéis que especificar una escala adecuada a vuestra maqueta y por último debéis de calcular el área y el volumen de la maqueta pero a tamaño real. Vamos a ver un borrador del informe que tenéis que presentar. Debéis de presentar el informe escrito por Classroom. El último día es el 8 de mayo y el lunes 9 de mayo debéis traer la maqueta al instituto. Vamos a ver un borrador de trabajo escrito para que veáis un poco lo que sería. Esto sería pues un ejemplo, un boceto de mi maqueta. Esta maqueta no tiene ninguna temática, por eso le he titulado Caos. Y bueno, cuando diseñéis vuestra maqueta pues podéis darle perfectamente una temática o podéis desarrollar cualquier idea y es muy importante que cumpla los requisitos y vemos que este boceto que yo tengo aquí sí que cumple porque lleva figuras de revolución, lleva prisma, lleva pirámides y también lleva pues unas figuras planas que son como adornos que yo le he puesto. Otro aspecto muy importante es que tenéis que saber qué miden vuestras figuras, las figuras de vuestra maqueta. Tenéis que saber por lo que mide cualquier tipo de radio, las bases, las alturas, tanto de los prismas como de los pirámides, porque vais a tener que utilizar esas medidas para los cálculos. Primero, tenéis que presentar un formulario completo de áreas y volúmenes. Esta es la parte más sencilla porque en el libro de texto podéis encontrar en las páginas 114, 116, 118, 120 y 122 pues las fórmulas que tenemos que incluir. Yo he puesto aquí unas capturas de pantalla, pero vosotros las tenéis que poner a mano. El objetivo de este apartado es que os familiaricéis con las fórmulas y aprendáis a procesarlas y a saber cuándo se aplican. Por lo tanto, como hemos visto, mi escultura consta de un cono, una esfera, un prisma cuadrangular, una pirámide de base cuadrada, un cubo y como figuras planas he puesto 2 cuadrados y un triángulo rectángulo. El segundo apartado del trabajo son los cálculos del área. Entonces, aquí podéis ver que he calculado el área del cono, aquí tenéis el cono abierto, esta es el área que yo he tenido que calcular. He calculado el área de la esfera con la fórmula del área de la esfera. Este es el área de la esfera de mi maqueta. También he calculado el área del prisma. Aquí tenéis un esbozo del prisma abierto. También tenéis aquí la pirámide abierta y el cálculo del área de la pirámide. Y aquí tenéis el cálculo del área del cubo. Esto tenéis que presentarlo, todos estos cálculos. Luego aquí tenemos de las figuras planas de adorno que he puesto pues los cálculos de las áreas. Eso sería el segundo apartado del informe escrito. Apartado número 3, los cálculos del volumen. Aquí tenemos el volumen del cono con esta fórmula que la hemos usado, la hemos comentado también en clase.
Este sería el cálculo del volumen de la esfera. Este sería el cálculo del volumen del prisma que yo he puesto. Este sería el cálculo del volumen de la pirámide. Y aquí tenemos el cálculo del volumen del cubo. Todos estos cálculos deben de aparecer. Cuarto apartado, la escala de la maqueta. Hemos visto en clase lo que es una escala. Por ejemplo, si tenemos una escala 1:100, quiere decir que 1 centímetro de la maqueta son 100 centímetros de la realidad. Si nuestra escala es 1:100, tenemos un factor K, que es el factor que va a multiplicar a las medidas lineales. Si, por ejemplo, la maqueta fuera a escala 2:100, eso quiere decir que 2 centímetros de la maqueta son 100 centímetros en la realidad. Y en ese caso la K sería 100 entre 2, 50. Si la maqueta estuviera a escala 1:150, K sería 150. Pero la escala de la maqueta la tenemos que decidir nosotros y es una de las cosas, uno de los aspectos que tenéis que pensar con tranquilidad. Yo, por ejemplo, bueno, aquí vemos otra vez el boceto de mi maqueta. Yo lo he decidido utilizando las medidas lineales de lo que ocupa la maqueta. He cogido la medida lineal más larga, que es 14, que es lo que ocupa mi maqueta de un lado a otro. Son 14 centímetros. Entonces voy a transformar estos 14 centímetros de la maqueta a la medida real. ¿Cómo? Pues multiplicando por el factor K. Si la maqueta tuviera una escala de 1:100, estos 14 centímetros de la realidad los multiplico por 100 y serían 14 metros. Es decir, de un lado a otro serían 14 metros. Sí cabría en la rotonda, aunque yo la veo un poco pequeña comparado con los 30 metros de la rotonda. Si la maqueta estuviera a escala 2:100, tendría que multiplicar 14 por K, que es 50, y la maqueta tendría 7 metros de largo en la realidad. Por lo tanto, se queda muy pequeña en la rotonda. Otra escala que he probado ha sido la escala 1:150. Si la escala es 1:150, K vale 150. Entonces, si multiplico 14 por 150, obtengo que esos 14 centímetros de la maqueta son 21 metros en la realidad. Así que considero que esta medida la veo más adecuada de lado a lado para que quepa y quede proporcionada en una rotonda de 30 metros. Por lo tanto, mi decisión va a ser tomar que la escala va a ser 1:150. Aquí veis que he realizado otras pruebas, esto lo estuvimos comentando en clase y bueno, pues como os he dicho, mi decisión es que mi escala sea 1:150. Bien, y queda el último punto, que es el cálculo por semejanza del área y volumen. Como mi escala va a ser 1:150, todas las medidas lineales las multiplicaré por K, que es 150, todas las áreas las multiplicaré por K cuadrado, o sea 150 al cuadrado, y todos los volúmenes los multiplicaré por K al cubo, que son 150 al cubo. Aquí, en este cuadro, veis cómo tenemos cada una de las figuras que yo he hecho, las áreas de la maqueta que calculé, y aquí veis el área real. He multiplicado cada una de las áreas por K al cuadrado y me ha dado el área real. Como yo tenía mi área en centímetros cuadrados, he obtenido el área real en centímetros cuadrados. Como en la realidad no trabajamos en centímetros cuadrados, lo he transformado en metros cuadrados. Lógicamente, el área a escala real
tenemos que darlas en medidas que se manejen en la realidad, que en este caso son metros cuadrados. Cálculos de volumen. Aquí podéis ver que tenemos las figuras que lleva mi maqueta, tenemos aquí los volúmenes que calculé anteriormente y veis que he multiplicado cada uno de los volúmenes por la K al cubo. Si tenía 37,7 centímetros cúbicos y he multiplicado por 150 al cubo, he obtenido estos centímetros al cubo. Este es el volumen real, pero claro, el volumen real no se maneja en centímetros cúbicos si hablamos de figuras, esculturas o edificios, así que lo he transformado a metros cúbicos. Otro ejemplo sería mi esfera. Mi esfera, la maqueta, tenía un volumen de 268,08 centímetros cúbicos, lo he multiplicado por el K al cubo, que es 150 al cubo, y me ha dado estos centímetros cúbicos, que es el volumen a escala real. Y no lo he dejado en centímetros cúbicos, sino que lo he pasado a metro cúbico. Y con este vídeo queda repetida la explicación que vimos en clase sobre el trabajo de la escultura geométrica. Gracias por vuestra atención.